Muy buenos días desde Puerto Rico, le habla Rafael Juárez Pagán y estoy muy contento de haber sido invitado nuevamente a este seminario internacional de mediación convocado por un amigo y hermano, Daniel Martínez Zampa, de mucho tiempo y muchos años. El tema que nos convoca es el tema de la mediación comunitaria y la aplicación de capital social o viceversa, cómo el capital social se beneficia precisamente del desarrollo de métodos adecuados de manejo de conflicto, incluyendo la mediación como una de esas alternativas. Para efectos del inicio de la conversación, no hay que empezar por otro lugar que no sea por la definición correcta o la definición aceptada del término comunidad, que deriva en su etimología del nombre comunitas, que se deriva de aquel espacio común público compartido por todos o por muchos, dividido en dos partes: com, que es un prefijo que significa juntos o con, y munis, que significa servicios, implicando la responsabilidad que se comparte dentro de ese espacio físico. Esa etimología evidentemente posee distintas visiones teóricas. Una que hemos asumido como un principio básico es aquella vinculación de la comunidad al espacio social primitivo, esas primeras sociedades humanas donde la gente, las personas, se agrupaban a base de familia extensa o de tribu. Estos grupos se caracterizaban principalmente por unos fuertes lazos de parentesco, por una colaboración en la recolección de alimentos, por una defensa común y por unos rituales compartidos. Esta definición original de lo que es el concepto comunidad como un vínculo social primitivo nace de un autor bastante reconocido, Ferdinand Tonis, en su libro Comunidad y Sociedad, donde Tonis la define en términos de una relación de lazos personales afectivos, donde lo que, como se dice en el lenguaje original, la Gemeinschaft, son relaciones directas, personales y basadas en lazos fuertes como la familia, la amistad o el vecindario. Esas interacciones en estas comunidades están marcadas por la proximidad, la familiaridad y un sentido compartido de pertenencia y solidaridad. Esa es la definición que se aprueba o se utiliza para efectos del libro Comunidad y Sociedad de Ferdinand Tonis, que tiene mucho más ya de 140 años. Las personas en ese espacio están unidas por una voluntad colectiva y se basa en tradiciones compartidas, creencias, valores y un sentido de propósito común. La identidad individual está fuertemente ligada a esa identidad de ese grupo colectivo definido, como se mencionó originalmente. Tonis describe esa organización orgánica como una que se desarrolla por sí sola a base de dichas necesidades, donde la voluntad es natural y espontánea y sus miembros cooperan y viven juntos más que por convenios legales o acuerdos contractuales, precisamente por esa necesidad. Y la tradición y las costumbres y los entendimientos no escritos son fundamentales para que esa organización y cohesión de la comunidad exista. La unidad y la voluntad están unidas precisamente por la unión que se basa en esas tradiciones compartidas, en esas creencias, en esos valores, en ese sentido de propósito común, fuertemente ligadas a la identidad de ese grupo, como se le conoció inicialmente como un grupo primitivo. En esa Gemeinschaft, Tonis la define entonces como una forma, y esta es la definición que él asume en su libro original, una forma de agrupación social donde los lazos entre individuos son: uno, directos; dos, personales y basados en una conexión emocional muy profunda con un fuerte sentido de pertenencia y una responsabilidad compartida hacia el bienestar y la preservación de sus componentes y sus tradiciones. Conforme a esta definición, los elementos están bien claros. Los vínculos entre los miembros de lo que denomina Tonis como un espacio comunitario son directos, son personales, se basan en una cohesión, en un vínculo emocional fuerte, intenso. Y ese sentimiento de pertenencia y responsabilidad compartida, entonces procura un bienestar y preservación de sus componentes y sus tradiciones. Sin duda, esta
definición o este objetivo comunitarista no buscaba otra cosa que la preservación de la existencia de los miembros de esa agrupación básica social. En el libro Comunidad Virtual, Howard Reingold aborda el concepto de comunidad en un contexto mucho más moderno de las emergentes tecnologías de la comunicación, y entonces plantea una comunidad distinta a la que planteaba en el aspecto primitivo Ferdinand Tonis. Reingold define las comunidades virtuales como una agrupación social, ya no que surge sola y voluntariamente, sino que emerge de la red cuando suficientes personas llevan a cabo discusiones públicas durante un tiempo suficientemente largo con suficiente sentimiento humano para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Esas relaciones entonces tienen que ser personales, donde, aunque las interacciones ocurren en un espacio virtual, las conexiones son reales y significativas. Los miembros de ese espacio comunitario virtual se involucran en discusiones, comparten información, brindan apoyo emocional y forman redes sociales. Segundo, las comunidades virtuales dependen completamente de tecnología digital e internet para la comunicación. En la época de la definición de la comunidad en el aspecto primitivo, era un elemento de compartir un espacio geográfico, de esos vínculos directos. Aquí no, aquí podemos estar en lugares distintos y sin embargo se estima que hay una comunidad conocida según la definición como virtual, y esto incluye plataformas como foros en línea, salas en chat, redes sociales y herramientas de comunicación en línea. Y a diferencia de la comunidad primitiva tradicional que se forma en torno a una ubicación geográfica, esta comunicación posee un espacio digital. Este espacio se convierte en un lugar significativo para sus miembros donde se desarrolla la cultura, las normas y la identidad de ese espacio comunitario. Esa interacción debería ser continua y donde exista evidentemente un sentido de pertenencia, un elemento que existía ya en la comunidad primitiva para definir el espacio como un espacio de comunidad. Sin embargo, geográficamente ya no existe un lugar determinado físico, sino que es un espacio virtual, pero sigue existiendo entonces esa interacción continua. En ese libro, el autor explora cómo esa comunidad virtual expande la noción tradicional de comunidad al permitir que esas personas ya no se reúnan en un lugar físico, sino en un lugar digital donde existen intereses compartidos, objetivos o causas comunes, independientemente de donde ubique cada uno de sus miembros. Si el objetivo de esa definición, ¿verdad?, que es el punto de partida, pues está combinado con el concepto de capital social, vamos a discutir entonces lo que significa ese elemento de capital social para el desarrollo de un espacio comunitario y la mediación como alternativa para su promoción. Siendo muy corto el tiempo, pues iremos directamente a la definición. El capital social tiene diversas definiciones. La que vamos a utilizar para efectos de esta presentación es la que ha hecho famoso en Puerto Rico el profesor Alfredo Carrasquillo Ramírez, que plantea que el capital social no es otra cosa que la capacidad que tienen los sujetos para trabajar juntos tras metas y objetivos comunes. A mayor capacidad de un sujeto para procurar trabajar hacia un objetivo o meta en común, mayor entonces es el capital social. Sin embargo, se definen distintos elementos o tipos de capital social según dicha definición. El primero es el capital social de pegamento, que aunque hay un objetivo común, ese objetivo común está definido por un grupo pequeño que generó un lazo intenso al interior, pero excluyó a quien no piensa o no comparte las mismas opiniones que los demás de otros grupos, posiblemente de igual o del mismo lugar, pero que ideológicamente difieren. El problema de ese capital social, que aunque intensamente yo me relaciono con gente que comparte mi misma idea, me apoyo, pero el problema es que excluyo a quien no piensa y no puedo expandirme más allá de ese círculo estrecho de confianza. Por lo tanto, el segundo elemento del capital social que define el señor Alfredo Carrasquillo es el capital social de puente, donde reconocemos que ideológicamente yo soy distinto a un grupo que no pertenece a mi grupo. Sin embargo,
Aquí se intenta trascender ese límite de confianza de ese grupo pequeño cerrado, creando confianza en instituciones mediadoras que crean lazos de compromiso, apoyo y reciprocidad entre las comunidades. Todos cumplimos en este caso las mismas normas sociales sin tomar en cuenta elementos de familia, clases, grupos, etc. El objetivo final es alcanzar el tercer tipo de capital social definido por el profesor Carraquillo, que es capital social de acceso. Se trata de que yo reconozca que yo no soy igual a los demás, que somos diferentes, que pertenezco a un grupo donde ideológicamente pensamos de una forma, pero que tendemos puentes hacia otro grupo para que juntos podamos entonces adquirir o alcanzar el tercer capital social, que es el de acceso, posiblemente el más importante, que se trata del mecanismo, institución y práctica que poseen los ciudadanos para comunicarse con las estructuras de poder y acceder o alcanzar o lograr las cosas que como comunidad o como sociedad anhelamos y necesitamos. Esos tres tipos de capital social permitirían entonces, uno, que yo pueda concertar inicialmente con quienes piensan como yo, que después pueda tender puentes hacia otro grupo y por último, en conjunto todos podamos comunicarnos correctamente con las estructuras de poder y alcanzar acceso. Como esto no es un curso amplio de elementos de mediación de conflictos, sí quiero resaltar la importancia de la mediación para entonces adquirir la mayor cantidad de capital social en un espacio comunitario. Cuando hay instituciones mediadoras, personas que intervienen en el manejo efectivo de conflictos, este capital social aumenta la capacidad de obtener recursos, de conectar a las personas en una comunidad y al manejo adecuado de esos conflictos alcanzar mayor confianza, solidaridad, reciprocidad y cooperación. Estas redes pueden ver cómo los lazos de lealtad y apoyo entre las personas que viven en una comunidad aumentan. Y ese capital social también se refiere a una calidad en la toma de decisiones, en la democracia y en los niveles que afectan esos niveles o esos elementos de confianza entre la ciudadanía. A base de lo que estamos discutiendo, la importancia de ese capital social comunitario precisamente procura que podamos utilizar métodos adecuados de manejo de conflictos donde la mediación se suma a ese proyecto de fortalecer los lazos de la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, en dos aspectos: comunidad geográficamente unida por vínculos de sentimientos, de pertenencia, de necesidades, o una comunidad virtual donde el ciberespacio puede ser que nos conecte, no importa dónde estemos. Sin embargo, la mediación o el manejo adecuado de conflictos fortalece el puente que entre dos tipos de capital social de enlace, aquellos que piensan ideológicamente igual, a lo mejor se excluyen. Ese puente a través del manejo adecuado de conflictos nos permite trabajar juntos hacia alcanzar los recursos, las necesidades que como colectivo entonces necesitamos. En resumida, ese concepto de comunidad necesita o requiere herramientas para manejar adecuadamente lo que como comunidad necesitan. Para ello, la mediación, la negociación o los métodos alternos de resolución de conflictos fortalecen esos vínculos, esos puentes entre distintos capitales sociales de pegamento para que como sociedad, como comunidad, podamos adquirir accesos adecuados. Esta presentación, muy breve, muy corta, de al menos 15 minutos, mucho más extensa, mucho más detallada. Deseábamos dar quizás un resumen muy general de elementos. Hay distintos estudios que han evaluado los niveles de capital social en distintas partes geográficas, en Italia, en el norte y el sur, a través de una publicación que se llama Bowling Alone, muy famosa, y otros en distintas partes del mundo. Queríamos compartirle y que formase parte de este seminario internacional de mediación, al que felicitamos a su equipo organizador y que siempre es una emoción para nosotros desde Puerto Rico formar parte del mismo. Muchas gracias, muy emocionado por la oportunidad.